Buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a hablar de la investigación cualitativa y cuantitativa. Mi nombre es Jainer José Arroyo Cimarra y soy estudiante de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño del Departamento de Ingeniería. ¿Qué es investigar? Debemos hacernos esta pregunta siempre. ¿Qué es investigar? Investigar no es más nada que tratar de ampliar los límites del conocimiento, dadas nuestras diferentes fuentes de conocimiento humano, como lo han sido la tradición, nuestro saber, la experiencia, el razonamiento lógico y el método científico que nos ayuda a dar conclusiones veraces. La investigación cualitativa. La investigación cualitativa como tal estudia datos no estandarizados, como así datos que no son cuantificables. Es decir, se utiliza una muestra pequeña y no representativa con el fin de obtener una comprensión más profunda de sus criterios de decisión y de su motivación. Es decir, estudia a la población como tal en un campo amplio, sin necesidad de hacer estadísticas con estas personas. Los investigadores cualitativos en este modo hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y entrevistas no estructuradas. Tenemos las técnicas cualitativas, las cuales son el diario, las técnicas participativas, los grupos de discusión, los documentos personales, las historias de vida, las técnicas documentales, la observación y las entrevistas en profundidad. Dentro de las técnicas participativas tenemos el taller de investigación, tormenta de ideas, el grupo nominal y técnicas del PHI. Todas estas técnicas nos proponen como tal el amplio conocimiento de las personas o de la población en ese caso. En cambio, la investigación cuantitativa, lo cuantitativo quiere decir todo aquello que es contable, ¿cierto? Para esto hay que tener en cuenta que para nosotros hacer una investigación cuantitativa debemos definir el problema y los objetos de investigación. Tenemos que diseñar el plan de investigación, la recopilación de datos, los análisis de datos como tal. Dentro de la investigación cuantitativa obviamente tenemos las variables numéricas y en esta nosotros a partir de ellas vamos a poder de una u otra manera hacer estadísticamente esa información o esos datos que al momento de investigar la población nosotros podemos hallar conclusiones por medio de esos datos cuantificables. Dentro de esas muestras tenemos lo que son el muestreo probabilístico, que permite recolectar información de la muestra seleccionada de forma aleatoria, lo cual evita el sesgo en la investigación. También tenemos las entrevistas, que son las técnicas de investigación cuantitativa más populares, gracias a su implementación eficaz, ya que son herramientas estructuradas y estandarizadas. También tenemos lo que son las encuestas, que estas herramientas pueden implementarse a través de un software de encuesta. Además están diseñados para legitimizar el comportamiento y la confianza de los participantes. También tenemos la observación. Esta técnica cuantitativa permite que los investigadores se enfoquen a cuantificar un comportamiento específico de interés. Y por último tenemos la revisión de documentos, que fortalece la investigación a través del uso de distintos documentos como tal. Tenemos una aplicación a la investigación cualitativa. Como saben, ya la investigación cualitativa investiga aquellos datos que no son estandarizados, ¿cierto? Que no son cuantificables. Ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos aplicar la investigación cualitativa como tal. Ok, el ejemplo que tengo ahí son comparar las escuelas públicas y privadas. Muchos académicos utilizan procesos cualitativos para responder preguntas de investigación y entender el comportamiento grupal. Por ejemplo, un investigador puede querer comparar el rendimiento académico y social de los estudiantes de escuelas privadas en comparación con los estudiantes de las escuelas públicas. El académico mantiene una entrevista estructurada con estudiantes y profesores de 5 escuelas privadas diferentes. Él hace lo mismo para 5 escuelas públicas separadas. Determina que los estudiantes de escuelas privadas se comportan mejor
y tienen padres que están más involucrados. Sin embargo, la escuela pública hace mayor hincapié en la diversidad de la que carece la escuela privada como tal. En conclusión, el académico determina que el sistema de escuelas públicas tiene mucho que aprender del sistema escolar privado, pero la red de escuelas privadas también debería aumentar su diversidad. El investigador lleva a cabo el estudio de casos a través de observaciones, entrevistas abiertas y obtiene la información descriptiva. Ok, porque es una investigación cualitativa, porque se están dando cuenta de las percepciones de los estudiantes como tal. Ahí, como tal, el sujeto o el investigador está dándose cuenta de qué factor influye dentro de las instituciones públicas y privadas. En este caso es la diversidad y los comportamientos, que no son datos cuantificables. Tenemos la aplicación en la investigación cuantitativa. Bueno, dentro de la investigación cuantitativa hay diferentes ejemplos de cuantificación cuantitativa. Están las pruebas farmacológicas, que en este caso fue el ejemplo que escogí, que es una de las formas más fáciles de visualizar el concepto que nos ocupa es pensar que los estudios para comprobar la eficacia de un determinado fármaco, algo que se hace continuamente, pero quizás es más visible en los últimos tiempos debido al bombardeo informativo relacionado con la pandemia del COVID. Las pruebas que se hacen para testear las pruebas de las vacunas son unos de los ejemplos de investigación cuantitativa. En este caso se elaboran dos grupos, uno experimental al que se le aplica la potencial vacuna y otro de control que solo recibe un placebo. Pasado un tiempo se comparan las tasas de contagio que han experimentado ambos grupos y concluyen que la diferencia a favor del grupo experimental es la tasa de efectividad de la vacuna en cuestión. Dentro de los tipos que veíamos antes, este sería un ejemplo de investigación cuantitativa. Es decir, aquí lo que están haciendo es medir el porcentaje de personas que se aplican la prueba del COVID, pero después de este aplicamiento ven que aún sigue habiendo contagios masivos. ¿Qué hace ver cuál es esa relación que existe dentro de las personas que ya se han contagiado y que no? Los datos que son cuantificables, porque esto prácticamente nos permiten a nosotros cuantificar y por medio de las funciones estadísticas y los métodos estadísticos poder dar conclusiones que son o que se pueden más bien demostrar. Así por eso debemos a los análisis de las encuestas, algunos ejemplos de los gráficos y muchas gracias. Eso es todo por hoy.